Voy a empezar a compartir pantalla para que demos inicio a este espacio. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra última sesión en la que vamos a hablar un poco sobre el- una de las terapias de tercera generación que se llama activación conductual. Entonces, durante el largo de este curso, en estas 2 semanas, hemos profundizado en algunas terapias contextuales y hemos explorado algunas herramientas y conceptos fundamentales de las terapias de tercera generación. Hoy, para cerrar este ciclo, nos vamos a enfocar en una de estas terapias que se llama la activación conductual. Esta terapia nos ofrece una perspectiva clara y directa sobre el cambio conductual. ¿Qué nos dice? Nos dice, el cambio conductual puede ser el catalizador para el cambio emocional y también para el cambio cognitivo. Entonces nos va a recordar que en ocasiones la solución a un problema no es simplemente cómo sentimos, sino también qué hacemos. Entonces, desde esta mirada se establece que ayudar a un otro a incrementar el contacto con cosas que le hagan sentir positivo y que le refuercen de manera positiva su vida, va a hacer que esta persona pueda evitar sus patrones de evitación y esto pues va a hacer un cambio en su conducta. A partir de allí, se plantea la importancia de generar estrategias para reactivar el compromiso de las personas con sí mismas y con su entorno y también con todas las actividades que para esa persona tienen un sentido. Entonces, a lo largo de esta sesión, vamos a buscar implementar cómo este enfoque va a ayudar a nuestros consultantes y como es una terapia pensada para la depresión, pues va a entrar a aportar y promover que esta persona logre recuperar el control de su vida. Para esta ocasión, bueno, estos son como los puntos claves que vamos a trabajar. Vamos a buscar comprender los fundamentos de esta estrategia terapéutica, que es la activación conductual, lo que significa que nos adentraremos en los principios que la diferencian de otras terapias contextuales, entendiendo que en esta en particular la acción es el eje central. Entonces, no es como crear una lista de tareas, sino que es un enfoque de terapia sólido que tiene una base teórica también sólida. Luego vamos a buscar estas herramientas como registro y planificación de actividades que son propias de la activación conductual y vamos a identificar cómo, a pesar de que parecen ser unas herramientas muy sencillas, son poderosas para ayudar a nuestros consultantes a primero observar el propio comportamiento y también a buscar tomar el control de ellos. En tercer lugar, vamos a identificar cuáles son esos obstáculos que se presentan en nuestro consultante al momento de trabajar desde este lugar y también cómo podemos superarlos. Sabemos que la resistencia es parte de todo proceso terapéutico y pues como profesionales debemos estar preparados para responder a estas situaciones. Y finalmente, pues intentaremos integrar todos esos elementos y todas estas herramientas a través de la práctica y para eso utilizaremos un caso que nos va a acompañar en el día. Entonces, esos son los 4 puntos que nos van a guiar hoy y la idea es que se lleven herramientas prácticas y un entendimiento de cómo pueden ser aplicadas en su consulta. Y para eso, pues esta vez vamos a hablar de este sujeto. Le vamos a poner Tom y bueno, les voy a contar un poco de Tom. Tom es un hombre de 45 años. ¿Cómo se ve Tom? ¿Cuál creen que es su estado de ánimo en consulta? Dice que está triste, desanimado. En efecto, Tom está en consulta porque tiene una profunda tristeza, se siente abrumado. Dentro de lo que nos ha contado, nos dice que tiene falta de energía, motivación,
no tiene muchas ganas de hacer nada, está triste, deprimido, como nos cuenta María de Jesús, probablemente no quiere salir de su cama, siente que, de hecho tiene una nube negra en la cabeza, entonces siente un peso emocional de cualquier cosa en su vida. Rechaza las invitaciones de sus amigos, está posponiendo las tareas de su trabajo, pasa horas y horas acostado y pues nada, lo que nos ha contado Tom es que él cree que esta situación es a raíz de sus sentimientos, se siente muy triste y entonces para protegerse del malestar no ha querido hacer absolutamente nada. Y Tom nos va a ayudar a entender el corazón de la activación conductual. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a explorar cómo esta terapia nos va a permitir abordar la inacción y la evitación como esa forma que el paciente usa para protegerse de sus emociones, en este caso de tristeza. Y entonces vamos a buscar cómo romper ese ciclo de la depresión y recuperar el control de su vida. Aunque esta corriente terapéutica se piensa específicamente para el trabajo desde la depresión, no es la única situación en la que se maneja. Pero pues así como la vez pasada decíamos, la DBT fue pensada específicamente para la desregulación emocional, aunque se usa en otros lugares, bueno, aquí sucede lo mismo. La activación conductual fue pensada para el trabajo con la depresión y aunque se utilizan otras corrientes, digamos que su mayor lugar de estudio y de comprobación teórica es esta. Entonces, bueno, les voy a contar un poco. La terapia de activación conductual fue desarrollada por Neil Jackson y este es un psicólogo, profesor de Washington, de la Universidad de Washington, que se dedicó gran parte de su vida a estudiar justamente la depresión y tras varios estudios compararon algunos elementos de de la terapia cognitivo-conductual, algunos elementos de otras corrientes terapéuticas. Pues Jackson y su equipo descubrieron algo muy increíble. Y era que las intervenciones conductuales, o sea, las que se enfocaban específicamente en el comportamiento, lograban los mismos resultados que las que estaban combinadas, pero parecía ser que los lograban de manera más eficiente. Entonces, a partir de este descubrimiento, empezaron a desarrollar la terapia de activación conductual, que es una terapia que se centra específicamente en eso, en el comportamiento del paciente y qué hace y cómo lo hace. Entonces, la activación conductual, pues es una respuesta eh, que uno diría que es muy intuitiva para el manejo de la depresión, pero realmente es muy audaz, porque lo que nos dice es que la acción es el motor del cambio. Entonces, mientras en otras posturas teóricas nos centramos en el pensamiento y en la emoción, en en esta postura nos vamos a centrar es en el comportamiento de la persona. Y entonces, para irnos más atrás, esto surge a partir de las teorías del aprendizaje y de las teorías del refuerzo. Y entonces, a partir de allí, ¿qué decimos de la depresión? Bueno, la depresión no es una enfermedad solamente interna, no es algo que haga parte solo de la biología de las personas, aunque si bien tiene un gran componente biológico y en algunos casos el componente biológico es supremamente grande, no es lo único que nos define la depresión. También dice Jacobson que es el resultado de la falta de contacto con elementos positivos que refuercen tu comportamiento en la vida. Entonces es como si quisiéramos pensarnos en un vivero no sé si en todos los lugares se llama así, bueno, un vivero es en un lugar donde cuidan plantas y las venden. Entonces imaginémonos que en un vivero hay una planta que no recibe ni sol ni agua y que poco a poco se va marchitando. Entonces, lo que dice Jacobson es que la falta de experiencias agradables para esa planta, como el sol, el agua, estar cerca de otras plantas cercanas, van a hacer que esta planta se deteriore. Y entonces dice que es como un ciclo, que es ese círculo que ven ustedes allí en su diapositiva, en la que es como un ciclo vicioso, o sea, como que el bajo estado de ánimo
conduce a la pérdida de reforzadores, al abandono de actividades y repite el ciclo una y otra vez. Entonces, la activación conductual se va a diferenciar de otras terapias en su enfoque porque no nos vamos a preguntar cuáles son los pensamientos irracionales del paciente como un acto puro, aunque también se aborda, sino que la pregunta más importante y la que va a marcar como nuestro norte desde esta mirada es qué comportamiento de esta persona lo está alejando de su bienestar. Entonces, el objetivo es empezar a romper esta cadena por aquí, por este lugar, por el lugar de abandono de actividades. Y entonces, la frase como más resonante de la activación conductual es que la depresión no es falta de voluntad, es falta de acción. Entonces, con esta premisa de que la depresión no es una falta de voluntad, sino una falta de acción, pues nos guiaremos a través del caso de Tom, que cree que su inactividad, ¿se acuerdan cuando yo les contaba de Tom? Era consecuencia de que se sentía muy triste, entonces no tenía ganas de hacer nada. Entonces, la activación conductual que nos va a decir, venga, ¿qué tal si nos pensamos esto al revés? ¿Qué tal si esa tristeza de Tom se mantiene porque ha dejado de actuar, porque ha dejado de hacer? Y para eso se plantea 10 principios. Esos 10 principios van a empezar a conectar todo el ejercicio terapéutico desde este lugar. Entonces, el primer principio es el objetivo. Entonces, dice que la acción es el motor del cambio y de alguna manera esto es como la misión de la terapia. Entonces, necesitamos activar a nuestros consultantes para que experimenten refuerzos positivos en su vida y esto haga que se reduzcan los elementos de evitación. Entonces, nuestro objetivo no es que el paciente cambie su pensamiento y no es que el paciente se sienta bien, sino que haga cosas que lo lleven a sentirse bien y esto lo que va a hacer es jalonar esos otros elementos, que se sienta bien y que tenga unos pensamientos menos irracionales. Entonces, para explicar un poco este principio, los invito a que pensemos en un lago. Un lago que usted llega y ve y usted puede ver el agua estancada. No se mueve, usted lo mira y está un poco turbio, ya hay un poco de renacuajos, está sin vida las plantas que estaban en la superficie y esta sería como la depresión. Pero si usted se sumergiera en ese lago, encontraría que en el fondo del lago sigue habiendo vida, sigue habiendo un ecosistema. Entonces, lo que buscamos en esta corriente terapéutica es empezar a remover el estancamiento del agua para que el agua empiece a fluir nuevamente y pueda oxigenar todo el lago y así ese ecosistema que está por allá abajo empiece a florecer de nuevo. Y para ellos el reforzador es esa chispa que da como sentido a la acción. Y en el caso de Tom, pues la inacción que tenía, diríamos que lo desconectó de las cosas que lo reforzaban. Entonces, por ejemplo, ya no quiere salir a reunirse con sus amigos y ese era un reforzador social que le motivaba a la acción. Pero imagínese que también está incumpliendo con su trabajo, entonces ese reforzador de logro también disminuyó y también dejó de jugar fútbol. Y eso era su pasatiempo, entonces ese era un reforzador de agrado. Entonces, poco a poco dejó de vincularse con esas cosas que lo reforzaban a la acción y lo que hizo fue entrar en ese círculo vicioso donde cada vez tiene menos energía para hacer esas actividades, pero al mismo tiempo tiene más sensación de malestar y más sentimientos de tristeza. Entonces, la depresión de Tom y en general la depresión para esta corriente sería más bien como una trampa que lo que hace es poner una barrera que nos aleja de lo que lo hace sentir bien.
Entonces, nosotros como terapeutas lo que vamos a hacer es ayudar a Tom a reconectarse, a que a pesar de no tener nada de ganas, empiece a generar pequeños pasos que lo pongan de nuevo en contacto con esas cosas que para él eran reforzantes. Entonces, aquí no vamos a esperar a que el ánimo aparezca, sino que vamos a crear con Tom las estrategias y condiciones para que ese ánimo poco a poco regrese. Entonces, la idea popular nos viene diciendo que tenemos que sentirnos bien para movernos, que tenemos que sentirnos bien para hacer las cosas. La activación conductual que nos va a decir, muévete, actúa así no te sientas bien, que va un poco de la mano con esa tolerancia al malestar que veíamos la sesión pasada. El malestar está allí, haz algo. Entonces, aquí lo que nos dice es sí, el malestar es allí, pero vamos a movernos, vamos a hacer cosas que nos refuercen y esto nos va a hacer sentir mejor. Y esto va a marcar la diferencia cuando nos encontramos con estos pacientes que además de su malestar y de sus sensaciones y pensamientos, agregan a este cóctel de síntomas que se sienten culpables porque no tienen la motivación para cambiar. Y entonces, como que no, es que la verdad no me provoca y yo me siento tan mal porque no me provoca ir a hacer tal cosa. Entonces, la activación conductual que nos va a decir, pues libérese de esa carga. No necesitamos esperar a que a usted le provoque hacer algo. Lo que le vamos a proponer es que a pesar de no tener ganas, empiece a hacer cosas muy pequeñas. Y una vez logrado este paso y usted sienta reforzamiento del entorno, pues lo que nos dice es la motivación empezará a regresar poco a poco. Y eso que tanto esperábamos a que llegara, pues no lo vamos a esperar, sino que vamos a esperar que llegue, pero como una consecuencia natural de la acción que estamos haciendo. Entonces, si ustedes lo ven, es un poco un cambio de paradigma. Entonces, vamos a cambiar de ser expertos en validar y esperar a que el paciente encuentre desde su lugar esa motivación al cambio, hacer guías que lo acompañan para crear las condiciones para que ese cambio ocurra aunque no haya una motivación. Y entonces luego vamos a pasar al segundo principio de la terapia de activación conductual. Y este principio lo que va a hacer es definirnos el objetivo de nuestra evaluación. ¿Qué vamos a trabajar con este paciente? ¿Qué vamos a mirar? Entonces, el foco de la activación conductual está en el comportamiento, no en los pensamientos, no en el afecto. Y bueno, yo digo, pues sí, pero en la práctica esto es un cambio de chip enorme. Normalmente estamos entrenados para preguntar cómo te sientes, qué piensas, cuál es tu emoción respecto a... Y la activación conductual nos va a invitar a cambiar de pregunta. ¿Qué preguntas creen que nos va a invitar a hacer la activación conductual? Escríbanme allí en el chat. ¿Qué creen que deberíamos entonces preguntar si no vamos a preguntar cómo se siente la persona? Dice y menta que algunos estudios revelan la importancia del equilibrio entre algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, de cara al estado de ánimo. Desde esta terapia aplica en algún momento el uso de de los psicofármacos. Bueno, aquí hay algo importante a saber y es que nosotros desde nuestro rol como psicólogos no somos unas personas que podamos entregar o orientar el uso de psicofármacos. Entonces, esto está diseñado específicamente para las personas que tienen una carrera detrás de medicina, que son psiquiatras o, por ejemplo, que son neurólogos y acompañan el proceso de una persona que tenga depresión. Eh, sí, sí se hace interconsulta con psiquiatría en algunas situaciones o al contrario, psiquiatría remite en interconsulta la activación conductual
se centra más en la relación entre el comportamiento y el contexto para abordar esa depresión. Entonces, la depresión no la vamos a ver simplemente como un desequilibrio químico interno, sino como el resultado de una reducción de la actividad y de la interacción de la persona. No utilizamos directamente psicofármacos, pero sí, eso no significa que esto sea incompatible con la medicación, ni que ninguna de las corrientes terapéuticas que hayamos hablado sean incompatibles con la medicación. A veces, por ejemplo, nos pasa que intentamos todo con un paciente y uno dice, pero nada falla. ¿Pero qué será? Y entonces cuando uno lo remite a psiquiatría y le hacen una serie de exámenes, nos damos cuenta que había un desequilibrio químico. Y entonces que a pesar de que estuviéramos utilizando con el paciente todas las estrategias, ese desequilibrio químico pues no nos permitía tener unos resultados importantes. O a veces sucede al contrario, están solo manejando el desequilibrio químico, pero no están abordando estas otras perspectivas entre el comportamiento y el contexto que van a hacer que se proteja ese ambiente químico y pueda mantenerse desde ese lugar. Entonces, la terapia de activación conductual y ninguna otra terapia contextual y ninguna otra terapia psicológica va a utilizar directamente psicofármacos porque normalmente su enfoque es desde otro lugar, pero no es incompatible con la medicación. De hecho, hay muchas cuestiones y muchas condiciones que trabajamos de manera enlazada con otras áreas del saber. Por ejemplo, las de regulaciones emocionales también se trabajan normalmente con todo un equipo de trabajo y también hay interconsulta con psiquiatría. Hay algunas sintomatologías propias de la depresión grave que necesitan ser trabajadas con antidepresivos. O por ejemplo, si estamos hablando de la sesión anterior que hablábamos de una desregulación emocional, si yo tengo una paciente con desregulación emocional que tiene unas ideas marcadas suicidas, pues yo voy a tener que hacer interconsulta inmediata con psiquiatría porque eso va a ser parte de ese incendio rojo, no sé si se acuerdan ustedes de ayer, de esas cosas que tengo que hacer para poder proteger su vida. Entonces, aquí cuando tenemos un paciente con depresión que está tomando antidepresivos para tratar su depresión grave, lo que va a hacer la activación conductual es potenciar esos resultados superiores a largo plazo y poder generar unas estrategias primero de adhesión al tratamiento y segundo de poder empezar a hacer un desescalonamiento seguro de la medicación y que el paciente no quede solo una vez se acaba el medicamento y como que bueno, ¿y ahora qué hago si ya mi desequilibrio químico se resolvió, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo vuelvo a encajar con otro chip que tenía? Entonces, de esta manera hay espacios en los que solo la psicoterapia funcionará, pero cuando uno nota que efectivamente hay algo más, claramente la interconsulta con psiquiatría va a ser básica y fundamental. Entonces, si bien se ha encontrado que la activación conductual es efectiva, en pacientes que toman medicación, también se ha encontrado que es efectiva en pacientes que no la toman. Y en la práctica clínica, pues será muy común encontrar que para la depresión hay un tratamiento integral, que se combina la farmacoterapia con la psicoterapia. Y también espacios grupales y también otros espacios terapéuticos. ¿Qué me decía que... Ah, María me respondía la pregunta entonces si ya no le puedo preguntar cómo se siente, le preguntaría cómo le puedo ayudar. María, yo te diría, no sé, es que no tengo muchas ganas de nada. Entonces, desde esta corriente, no vamos a volver al sentimiento del pensamiento de manera inicial, sino que vamos a pensarnos en el hacer. ¿Qué has dejado de hacer por esto que sientes? Con un montón de negativos. De acuerdo, decía que nadie entendía, que no quería hacer nada, entonces probablemente estaba pensando que es un fracaso. Entonces, sí, yo puedo, como si son irracionales y empezar a intentar debatirlo y rebatirlo con todo. Pero si nos enfocamos solo en eso, podemos pasar semanas debatiendo sobre la validez de sus pensamientos. Entonces lo que nos viene a decir la activación conductual es, venga, es que eso no es que no sea importante, sí,
sí es importante, pero hagamos una pausa y encontremos algo más allá de lo que piensa. Y es que busquemos y enfoquémonos en qué está pasando en su vida que mantiene esa depresión. En esa búsqueda, por ejemplo, respondiéndole un poco a Imelda, podemos encontrar que hay un desequilibrio químico, pero también en esa búsqueda podemos encontrar que hay una respuesta clara y es la inactividad. Entonces, si ustedes se acuerdan de Tom, Tom ya no quiere salir con sus amigos, ya no quiere jugar fútbol, ya no está cumpliendo con su trabajo. Entonces, aquí tenemos que hay aislamiento, abandonó sus pasatiempos y está evitando sus responsabilidades. Entonces, ese comportamiento lo que está haciendo es sostener el dolor y no al revés, o sea, lo está manteniendo. Y entonces, cuando nos enfocamos en ese comportamiento, le vamos a dar a la persona como un punto de control. Entonces, le vamos a decir, lo que pasa es que es difícil controlar un pensamiento intrusivo o un sentimiento como el de Tom, que es una tristeza abrumadora que pesa, pero lo que sí podemos empezar a controlar son pequeñas cosas. Por ejemplo, podemos elegir levantarnos del sofá así no tengamos ganas. Así nos cueste mucho trabajo, podemos decir, está bien, me voy a parar del sofá. ¿Ustedes creen que este cambio del sentimiento a la acción va a reducir esa sensación de culpa? Es que yo lo que pasa es que no tengo voluntad para cambiar de nuestros consultantes. Entonces, este cambio de foco es liberador de la culpa del paciente. Entonces, si nos sentáramos con Tom a pensar qué siente él de no poderse mover, de no tener ganas de nada, encontraríamos que él, al igual que muchos otros pacientes con depresión, además de ya la emoción que, ¿se acuerdan de Tom? Tenía una nubecita gris en la cabeza. O sea, además de lo que ya carga, se siente como en una cárcel de culpa, porque todo el tiempo está rumiando en es que yo debería sentirme con ganas. Yo debería poder ir al trabajo, ir a esa fiesta que me invitaron mis amigos y no puedo. Yo debería estar feliz. Y cuando nos enfocamos en en el comportamiento, lo que vamos a decir es que yo no te voy a pedir que te sientas de una forma específica. Solo vamos a encontrar la forma de que des un paso sin importar cómo te sientas. Y entonces esto es un acto de validación, pero al mismo tiempo de confrontación sensible. O sea, estamos haciendo algo que es muy común en todas las terapias contextuales, que es aceptar ese malestar. Ese malestar es legítimo, es real, está allí haciéndote sentir triste, está allí generándote pensamientos irracionales, está allí cargando con unos deberías que pesan, es legítimo. Pero al mismo tiempo vamos a confrontar a nuestro consultante de que ese malestar es una barrera para la acción y que el hecho de que yo lo valide y lo tenga no significa que no pueda actuar. Y entonces la activación conductual nos va a resumir todo en una frase y es actúa como si lo que haces importara, porque en efecto importa. Entonces, en el caso de Tom, que se siente culpable por no, por ejemplo, hablar con sus amigos, entonces la activación conductual nos va a empezar a cambiar la conversación. Entonces, en lugar de plantear por qué no lo llama, vamos a identificar qué sí puedes hacer ahora mismo para dar un pequeño paso. Entonces, por ejemplo, puede ser simplemente mandarles un emoji por mensaje. Entonces es una pequeña acción, pero va a tener un impacto gigante en esa sensación de culpa que tiene Tom. Y avanzamos al principio 3. Y este principio 3 es una pieza clave porque nos va a decir que lo más importante a comprender en la depresión no es la tristeza, sino algo que denomina la evitación funcional. Entonces, aunque sea funcional, esa inactividad al final lo que está haciendo
es promover ese ambiente de depresión. ¿Y por qué es funcional? Pues sirve a corto plazo, porque si yo, por ejemplo, estoy deprimido como Tom y no voy a esa reunión que me parece que va a ser muy ruidosa, muy incómoda, pues me voy a sentir aliviada. Que si yo no tengo ganas, pero entonces mm, no hago lo que tengo que hacer en mi trabajo, voy a evitar el malestar del estrés. Pero entonces esa habitación va a ser como una manta. Nos sentimos bien cuando tenemos frío porque nos cubrimos con ella, pero el problema es que si nos quedamos con la manta todo el tiempo, pues nunca vamos a salir al sol y nunca vamos a movernos, entonces nos va a dar más frío. Y entonces Tom se siente abrumado, se queda en la casa y esa es su forma de protegerse del malestar. Parece que es funcional porque pues si no sale, evita a sus amigos, pues se siente mejor, pero a medida que repite esos patrones que parecen ser funcionales, pues va a aumentar su malestar. Entonces, a medida que evita a sus amigos, el malestar aumenta porque se siente solo. Entonces, a medida que pospone las tareas de su trabajo, eh, primero se siente bien porque no siente estrés, pero luego aumenta su ansiedad porque no está cumpliendo sus plazos. Entonces, esa evitación, que antes era esa mantica que le ayudaba a cubrirse de su síntoma de malestar, pues se va a convertir no en una mantica, sino en una gran barrera que evita y que genera otros síntomas. Entonces, como una trampa esa mantica. Y entonces eso es lo que vamos a ayudarle a romper a Tom. Identificar cuáles son esos comportamientos mantica de habitación que tiene, no para decirle, uy, no, pero ¿cómo así que usted se queda en la casa? Sino para entender cómo ese comportamiento está alimentando su depresión. Entonces, la evitación, esas manticas que nos ponemos, pues son como un pañito de agua tibia, dirían en mi país, momentáneo, pero no nos garantiza nada a largo plazo, sino que lo que nos va a generar es que la evitación de una situación nos desconecte con los reforzadores que la vida nos da. Entonces, cada que Tom se queda en casa para evitar el malestar que siente de salir, no solo pierde la oportunidad de hablar con sus amigos, sino que también refuerza la idea de que no vale la pena intentarlo. Entonces, paradójicamente, la trampa no estaría en el sentirse triste, sino en el estar inactivo. Y entonces aquí me podrán preguntar, venga, pero es que no todas las depresiones son de tirarse a la cama y no querer hacer absolutamente nada. Hay depresiones que son funcionales o depresiones, la que denominamos depresión de alto funcionamiento. Entonces, este tipo de depresiones, la evitación no la manifiestan en la parálisis absoluta como Tom, pero sí hacen evitaciones. El paciente sigue yendo a trabajar, cumple todas sus responsabilidades, mantiene toda una vida social, pero a pesar de todo esto, sigue sintiendo profundo malestar y vacío. Entonces, la evitación aquí no es del hacer las cosas que debería hacer, sino de ese emocional, de ese malestar emocional que está abajo de la acción. Entonces, digamos que ya no vamos a hablar de todo por un momento, digamos que vamos a hablar de Pedro. Pedro no se queda en casa, sino que va y juicioso, trabaja todos los días, se muestra súper productivo, sonríe en todas las reuniones, pero cuando llega a su casa no tiene energía de disfrutar sus pensamientos, se aísla, porque no quiere como sentir. Y para evitar esa sensación de tristeza o vacío, al contrario, se refugia en la hiperproductividad y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. O se refugia en lo social para intentar mantenerse ocupado constantemente. Entonces aquí la acción se convertiría en la forma de evitación. Entonces no es decirle a Pedro, entonces no haga nada, sino empezar a identificar cuál es la diferencia entre una acción que está siendo funcional, como esta inactividad en Tom, pero que a largo plazo nos está haciendo mantener ese ciclo de la tristeza
Y por otro lado, ¿cuáles son las acciones reforzantes? Entonces, una acción funcional para Tom, por ejemplo, era ir a la reunión, ay, que perdón, para Pedro era ir a a las reuniones sociales para no sentirse culpable en lugar de hacerlo para conectar y disfrutar. Entonces, esto lo que hace es ser una evitación funcional. Pero, ¿qué sería la misma acción reforzante? Sería realizar una actividad que sí le genere a nuestro consultante sentimiento de agrado o de logro porque conecta con sus valores. Entonces allí estaríamos preguntándole algo así como, bueno, ¿esto que estás haciendo va desde el deber o desde la elección? Y empezaríamos a indagar no por qué estás dejando de hacer, sino qué estás dejando de hacer por mantenerte ocupado todo el tiempo. Entonces aquí sería conveniente bajar el ritmo de la hiperproductividad, que es esa acción que está haciendo para cubrir todas sus sensaciones y emociones de tristeza y empezar a reconectar con actividades que realmente le generen sentido. Y entonces allí volveríamos pues a romper desde el mismo lugar el ciclo silencioso de la depresión, pero esta vez en un caso de una depresión funcional. Entonces, allí lo que tendríamos que empezar es hacer todo ese ejercicio de autoexploración y autoconocimiento, porque no es como combatir la inactividad y ya. Uno dice, no, pues activaciones, párese de la cama, vamos, salga, jálelo, hagamos algo con él. Entonces no es simplemente hacer algo por hacer, es buscar generar estrategias para combatir esa inactividad, pero desde sus valores, desde las cosas que realmente refuerzan a ese consultante. Y entonces, el cuarto principio, que es algo que a veces es difícil de hacerle clic a nuestro sistema, incluso al de nuestros pacientes, es que normalmente cuando nos pensamos en la depresión, creemos que va de afuera hacia adentro. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a pensar que para sentirnos bien, tengo que sentirme bien. Entonces, cuando me sienta con ganas, voy a salir a caminar. Cuando tenga ánimo, me veo con mis amigos. Cuando me sienta productivo, hago esto de mi trabajo. Entonces, la activación conductual nos va a decir justamente lo contrario. Entonces, nos va a decir, el cambio empieza por fuera. El comportamiento puede, y luego nos va a decir que en efecto a menudo lo hace, hacer un cambio en el sentimiento. Entonces, para eso, les voy a invitar a que piensen que ustedes tienen un carro. Ustedes tienen un carro y el carro se apagó. ¿Qué hacen ustedes si van por la calle y el carro se les apaga? ¿Qué harían? Escríbanme en el chat qué hacen cuando el carro se les apaga. Llaman a la aseguradora. Entonces, imagínense que aquí estamos pensando en ese modelo de cambio como eso, como si tuviéramos un carro al que se le acaba de apagar el motor. Y entonces, pues tenemos muchas opciones, pero ¿qué tan válida y útil es esta opción de sentarnos a esperar que el carro encienda solo? Bueno, yo voy a esperar a ver si más ratico prende, mientras me voy a ver este capítulo de una serie. Se acabó el capítulo de la serie y usted intenta aprenderlo otra vez y nada, el carro nada que arranca. No, no sé, pero no arrancó. No arrancó. ¿Es efectiva esa estrategia? Entonces, probablemente no. Probablemente no podemos sentarnos a esperar que el carro encienda solo por arte de magia. Entonces, eso nos dice esta mirada de la depresión. Pues usted puede sentarse a esperar a que el carro encienda solo, pero también puede bajarse del carro y empujar el carro. Vea, y eso va a ser difícil, porque el carro le va a pesar más, la dirección va a estar más dura. Si está cuesta arriba, va a necesitar un par de amigos que le ayuden a empujar el carro.
pero empezar a empujar el carro hace que el motor pueda volver a encender y funcionar. Entonces, la acción sería eso, el empujón que usted le va a dar al carro para que empuje, para que prenda. Entonces, aquí nos va a decir lo mismo. La acción que necesita Tom no es sentarse a esperar que vuelva el ánimo de hacer algo. Entonces, en lugar de sentarnos, porque no sentimos que podamos hacer nada hasta que nos sintamos mejor y esperar a que la motivación llegue, pues entonces la tarea de Tom y la tarea de nosotros es ayudarle a entender que la motivación no es como la sed, perdón, que sí es como la sed. O sea, si yo tengo sed y digo, bueno, la sed no se va, no, no se va. Pero si yo tengo sed y cojo agua y la tomo, entonces ahora sí la sed se va. Entonces lo que vamos a hacer con Tom es promover que actúe aunque no tenga ganas. Y entonces allí nos vamos a empezar a pensar cuál es la actividad más simple y cotidiana que usted hace en su casa que nunca le apetece hacer, pero cuando la hace uno como que le da un fresquito, se siente mejor. Por ejemplo, a mí me funciona lavar los platos. Yo veo los platos y digo, "Ay, yo no, la cocina porque es tan desagradecida, otra vez los platos sucios. Por ejemplo, al Dini le pasa con lavar la ropa. Ve ahí uno como que lavó la ropa y vuelve y sale más ropa. Y uno, pero ¿por qué? Pero cuando uno lava la ropa, se siente bien, como que bien, ya la lavé. Entonces, allí es en donde vamos a empezar a enfocarnos, no vamos a cambiar el mundo. Entonces, vamos a empezar con actividades simples y cotidianas, por ejemplo, hacer la cama. Entonces, la clave está en que esas actividades al principio no se sienten bien y uno para qué va a tender la cama y va a volver a extender por la noche. O como por ejemplo al Dini, yo para qué voy a lavar la ropa y va a volver a ensuciar. O como Natalia que no le gusta lavar platos porque la cocina es desagradecida. Y a uno le causa, el solo pensar en que tengo que lavar la ropa le causa como pereza. Pero una vez que usted lo hace, uno nota un cambio. Siente que, ay, lo logré. Y entonces esto lo que hace es probarnos este modelo de que las cosas van de afuera hacia adentro. Entonces, no le vamos a pedir a nuestros pacientes que escalen una montaña ni que se vayan a un concierto con sus amigos si no quieren salir, sino que empiecen por el primer escalón. No le vamos a decir que esperen a la motivación, sino levántate y tiende la cama. Y entonces esos pequeños actos de activación se van a convertir en el motor que va a generar un cambio en el sentimiento de Tom. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces vamos a empezar a preguntarle a nuestro paciente qué es lo más pequeño que cree que puede hacer hoy, a pesar de no tener ganas de absolutamente nada. Entonces digamos que la respuesta de Tom fue, no, pues yo creo que bajar las escaleras, bajar al primer piso. Nosotros no le vamos a pedir que sienta algo para poder bajar las escaleras. Solo le vamos a empezar a ubicar lo más pequeño que cree que puede hacer. Y le vamos a decir, listo, baja las escaleras. Y me cuentas qué sientes. Y ¡boom! Nos devolvemos por allá al mindfulness y hacemos anclaje en el presente y encontramos qué sintió cuando bajó las escaleras. Entonces, por ejemplo, cuando Tom bajó las escaleras, nos contó que, no sé, que escuchó el sonido de la cafetera. Y por un breve instante, lo único que escuchó no fue su tristeza, también escuchó el sonido de la cafetera. Y entonces, ese es el modelo del cambio que nos va a proponer esta corriente. El cambio empieza por fuera. Y seguimos avanzando en los principios. El principio 5, que sería el propósito, nos ayuda a entender el verdadero propósito de la acción, que nos va a decir, vea, resulta que la depresión no es un trastorno de falta de voluntad. Es una falta de reforzadores positivos. Entonces, no se trata de hacer cualquier cosa.
¿sí? Yo ahorita les decía, no es como que entonces haga lo que quiera, lo que sea, párese y sáquelo, no, sino que vamos a empezar a hacer pequeñas cosas que tengan un propósito. Entonces, la acción que promueve la activación conductual no es cualquiera, no es moverse por moverse, aunque sea allí en la cama, sino que se trata de empezar a reconectar a la persona con aquello que le da sentido y satisfacción. Y para lograr eso, lo que vamos a hacer es empezar a identificar con nuestro consultante tres tipos de actividades. Las primeras actividades son las actividades de agrado. ¿Qué son las actividades de agrado? Son aquellas que nos generan placer, disfrute o diversión. Sin un objetivo. No, es que no siento absolutamente nada. Bueno, ubiquemos las actividades que antes de sentirte en esta emoción te generaban placer sin un objetivo productivo. Pues, por ejemplo, a mí me gusta leer, o a mí me gusta ver películas, o a mí me gusta escuchar música, o a mí, bueno, inserte la actividad de agrado que le gustaba a Tom antes. Y ese es un grupo de actividades que vamos a empezar a identificar con las que vamos a trabajar. El segundo grupo de actividades son las actividades de logro. ¿Y cuáles son las actividades? Ah, mira, por ejemplo, a María Mora le gusta leer, entonces esa actividad será una de las pequeñas actividades que vamos a empezar a promover en, en María. Entonces, no le vamos a decir que se lea el Silmarillón, un libro inmenso, sino que vamos a empezar a conectarla con esas actividades en el paso más mínimo que ella pueda hacer. Entonces, el siguiente grupo de actividades se llaman actividades de logro o actividades de dominio. Y son las que le van a dar al otro una sensación de competencia, de yo soy capaz. Bueno, no me siento capaz de nada en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar a identificar para qué eras bueno y pensar en las actividades o habilidades que tienes. A menudo pueden implicar tareas que resultan desafiantes, pero que al completarlas le dan una sensación de check. Pues, por ejemplo, si nos vamos a Tom, entonces podríamos empezar a rastrear que ya no estaba haciendo nada en el trabajo porque no se sentía con ánimo. Entonces empezaba a posponer todas las actividades de su oficina. Entonces allí también habrían otras actividades de logro, como por ejemplo aprender una nueva actividad o una nueva habilidad y ahora aprender a tocar el violonchelo. O actividades que como tal necesitan una estructura, como por ejemplo vamos a reorganizar la habitación. Allí en estas también encuentra, por ejemplo, actividades como hacer ejercicio. Y el tercer grupo de actividades son las actividades de conexión o de interacción. Y entonces, pues allí está, bueno, cómo conectaba Tom antes que para él fomentaba un sentido de pertenencia, de qué manera conectaba con otros seres en la sociedad. No, es que yo antes salía a tomar un café con unos amigos o antes estaba en el club de, qué sé yo, de ajedrez. Entonces, si esas eran las actividades de conexión social, pues yo no voy a promover que Tom se vaya para el concierto la próxima semana, sino que empiece a hacer las actividades más pequeñas que socialmente le sean posibles. No, pero Natalia, resulta que es que Tom no tenía ningún amigo, él no hablaba con nadie, era solo en su casa. Bueno, entonces busquemos qué lo motiva, por ejemplo, para unirse a un grupo, a un club, a un voluntariado. Pero esa será nuestra meta como 10. Empecemos con los primeros pasos, como por ejemplo, pues que salude al vecino. Entonces, en el caso de Tom, teníamos que él había dejado de hacer tanto las actividades de agrado como las actividades de logro, como las actividades de conexión social. Entonces ya no jugaba fútbol,
posponía todos los proyectos de la oficina, ya no hablaba con sus amigos y entonces esas inacciones pues le estaban cobrando un precio que era como hacerle una camita a esa depresión. Entonces nuestra intervención no se va a centrar en hacer algo cualquiera, sino hacer cosas en una lista de las cosas que para esta persona eran importantes porque le hacían sentir placer, porque le hacían sentir competente. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de iniciar de todas esas actividades? ¿Las actividades de conexión social o las actividades de logro o las actividades de agrado? Imelda cree que las de agrado. ¿Alguien tiene otra teoría? Bueno, en mi experiencia, las de agrado suelen ser un poco más fáciles de iniciar porque la barrera de entrada no es tan alta. No necesitas darle check a algo. No hay una calificación, simplemente es buscar algo de disfrute. Por aquí María considera que son más fáciles de iniciar las de logro. Pero en efecto, eso depende de la persona. Por ejemplo, en personas que son muy perfeccionistas o que son rumiadoras y que su mente está todo el tiempo en dale, dale, dale. Las actividades de logro van a generar un sentimiento de competencia que va a hacer que sean más fáciles de iniciar. Entonces, la clave está en diferenciar entre las actividades en que no todas tienen el mismo propósito, pero también en que no todas refuerzan a las personas de la misma manera. Habrá personas que las más fáciles de iniciar, por ejemplo, sean las de conexión social. Y por allí vamos a poder empezar a hacer activación conductual en otros lugares. Y ese es principalmente el objetivo de este principio, identificar esas actividades de logro y agrado de manera coherente con cada persona. Y el principio 6 es muy parecido al principio 5. Habla de la intencionalidad, pero nos va a llevar un paso más allá. Entonces, si el principio anterior nos decía qué hacer, aquí nos vamos a preguntar cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a programar estas actividades? No es que no sea suficiente saber que la acción es importante, sino que además debe tener una intención, debe cargar una intencionalidad. Entonces no es simplemente esperar a que generemos algo para hacer, sino buscar activamente planificar esas experiencias que van a dar agrado, logro o conexión a la persona. Entonces, si volvemos a Tom, él estaba en un punto de su vida en el que nada le generaba motivación, se sentía vacío. Y entonces le vamos a proponer hacer esa lista de actividades de agrado y logro. Las más pequeñas que se le ocurrieran. Entonces, por ejemplo, digamos que las actividades de logro fueran arreglar el cuarto o recordemos que no estaba haciendo las cosas de su trabajo. Entonces, por ejemplo, revisar el correo. Y entonces dentro de las actividades de agrado dijo, no, pues escuchar un podcast. Entonces, esa simple distinción le va a ayudar a entender que su vida no tiene que ser solo productiva, sino que también le puede dar permiso de hacer cosas que disfrute simplemente sin tener que justificarlas. Entonces, este principio nos va a dar como el qué metodológico. Entonces, el principio 5 nos va a responder al por qué, la justificación de que nuestra depresión se mantiene por falta de contacto con actividades de agrado, con actividades de logro y con actividades de conexión. Pero entonces acá vamos a ir a la práctica. Vamos a empezar a pensar, a identificar y programar actividades de agrado y de logro. Entonces vamos a decir, ok, ya identifiqué que lo mínimo que yo puedo hacer es bajar las escaleras. Entonces ahora de manera controlada voy a bajar las escaleras todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, si volviéramos a la analogía de nuestro carro que se varó, el principio 5 nos va a decir
yo creo que el carro necesita combustible para que el coche se mueva. Y este principio 6 lo que nos va a decir es, listo, necesitamos combustible, entonces debemos ir a la estación de servicio y echarle gasolina al tanque. ¿Quedó clara la diferencia entre el principio 5 y el principio 6? Que suelen verse parecidos. Bueno, entonces imagínense que ya nos dimos cuenta que la acción importaba, que hay varios tipos de actividades y entonces pues nada, necesitamos una herramienta para poder mapear el camino. ¿Cómo vamos a hacer para llegar efectivamente a esa estación de servicio a llenar el tanque de gasolina? Y acá va a estar este principio. Este principio se llama el registro y es el registro de actividades como una herramienta no solo de alistamiento, sino también una herramienta de monitoreo y de diagnóstico. No es como un diario personal o un registro de pensamientos o un instrumento de observación, no, es simplemente un registro que nos va a permitir ayudarnos a entender qué está pasando en el día a día. Y entonces, ¿cómo funciona este registro? Este registro va a funcionar como un mapa de acción. Y le vamos a decir a nuestro consultante, ahorita más adelante se los muestro, que llene este registro anotando la hora en la que va a hacer la actividad y que al final de esa actividad le dé un puntaje del 1 al 10. En dos lugares. En el lugar de logro y en el lugar de agrado. Entonces, en el lugar de logro vamos a puntuar qué tan productivo o competente se sintió Tom haciendo esa actividad. Y en el lugar del agrado vamos a puntuar qué tanto disfrutó la actividad. Entonces este registro nos va a permitir hacer visible al paciente lo que parece que está invisible. ¿Y qué es eso? Pues es que la acción le ayuda a sentirse mejor. Nos va a ayudar al me siento mal todo el tiempo y entonces yo le voy a contrastar con su tablita y le decir, venga, vamos a ver si nos sentimos mal todo el tiempo. Miremos los datos. El lunes lograste solo caminar 10 minutos. Esa fue la actividad que logró el lunes. Pero después de que caminaste 10 minutos, mira, le puntuaste 5 a grado y le puntuaste 3 a logro. Y ahora miremos a ver cómo puntuaste estos dos elementos cuando te quedaste en casa. Ah, mira, en logro sentías 1 y en agrado sentías 2. Entonces mira que tu nivel de logro y de agrado bajó. Entonces en este caso, pues encontraremos esa fluctuación en el puntaje. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un registro inicial de cómo se siente Tom en el momento que llega, vamos a encontrar que ese registro va a ser un reflejo claro de su inactividad. Probablemente encontraremos muchos ceros y a lo sumo unos unos. Pero a medida que vamos a incluir pequeñas actividades, vamos a mostrarle a este consultante la relación directa entre lo que hace y su estado de ánimo. Entonces ese registro va a convertirse en una herramienta de evidencia de que la acción aumenta esa sensación de logro y esa sensación de agrado en Tom. Por acá Imelda me hace una pregunta y es que si desde la terapia de activación conductual integramos el hecho de que la causa de la depresión está vinculada con una situación familiar y que eso es lo que genera su sintomatología depresiva. Bueno, a ver, voy a intentar responder y si no respondo tu pregunta, tú me dices, no, eso es lo que me dijiste, no tiene claridad con lo que yo pregunté. Desde la terapia de activación conductual, la causa de la depresión no necesariamente está ligada a la situación familiar, puede que sí. La activación conductual no va a abordar la depresión centrándose en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Entonces, la activación conductual no va a resolver el problema familiar detrás,
sino que va a ayudar a la persona a cambiar su conducta para mejorar su estado de ánimo y su capacidad de manejar la situación. Entonces, la terapia lo que va a hacer es ayudar a esa persona a comprender que hubo una situación. Inserte aquí situación familiar que generó tristeza. Ese sería como el trigger. Se me olvidó la palabra. El activador. Ese sería como el activador que generó tristeza en esta persona y que lo llevó a iniciar este ciclo de depresión. Pero lo que le voy a decir es que la evitación, el detonante, Imelda, esa era la palabra que estaba buscando. Muchas gracias. Pero que a su vez esta situación de evitar hacer algo, no por la situación familiar, sino de hacer algo, le provoca más tristeza y le baja más su energía y lo que genera es más aislamiento. Entonces la activación conductual que va a decir, mira, estamos en un ciclo sin fin en el que tenemos una situación que te activa la tristeza, pero que al mismo tiempo hace que te falte la energía y te aísles y gira y gira y gira. Entonces vamos a romperlo por la que está en este momento más rápida de romper, que es la falta de actividad. Y le va a ayudar a identificar a la persona actividades que a pesar de su situación le van a proporcionar sentido de placer y sentido de logro. Y esto no significa que va a ignorar el problema familiar, sino que le va a dar a la persona herramientas para que generen su propio bienestar independientemente de las circunstancias externas. Entonces, el terapeuta y el paciente allí trabajarían para crear un plan de actividades conductuales aunque la causa sea una situación familiar. Va a tener actividades de logro, actividades de agrado y actividades de conexión social. Y a medida que el estado de ánimo de la persona mejora, en consecuencia de su activación conductual, ahora lo que va a decir esta terapia es, bueno, ya podemos abordar la situación familiar de una manera más funcional. Tampoco significa que vamos a resolver el conflicto con tender la cama o con bajar las escaleras, sino que cuando cambiamos la forma en la que el paciente está dentro de ese ciclo, vamos también a cambiar la forma en la que nuestro consultante responde a ese detonante de su depresión. Entonces, por ejemplo, una vez que ya logramos romper este ciclo, podríamos practicar cómo establecer límites, cómo expresar sentimientos, cómo distanciarse de la situación, bueno, la habilidad que aplique para esta situación en particular. Pero aquí lo que vamos a decir es, no empecemos por allí, empecemos por otro lugar que puede ser más rápido para generar estrategias para afrontar el malestar. No vamos a hacer que el malestar desaparezca, sino que vamos a cambiar de forma gradual la forma como esta persona se enfrenta a este malestar y a partir de que hagamos esto, ya podemos hacer una intervención que se va a centrar en otro lugar. Entonces, la activación conductual se va a centrar en el cambio del comportamiento para que la persona recupere el control sobre su vida, para buscar que se reduzca la sintomatología, en este caso de la depresión, y mejore su capacidad de manejar el estrés. Entonces, esta terapia no le va a resolver el problema familiar, pero sí le va a dar las herramientas para vivir de una manera diferente a pesar de él. Entonces, como ya habíamos hablado en otros lugares, esto lo que va a hacer es conectarse con otras estrategias terapéuticas que sí pueden dotarlo de herramientas para vivir desde otro lugar frente a esa situación familiar que detonó esta consulta, esta situación de depresión. Entonces dice que es tener claro que que no se tiene el control de la situación familiar, pero sí de lo que ella o él puede hacer. Sí, Imelda, ese es cierto. ¿Y qué me dice Eliezer? Me dice, en los casos de que nuestro tratante reconozca que su estado depresivo es motivado por una tara, una implantación cultural, una falta de afecto maternal en las niñas, he pensado que este goza con su estado depresivo porque creo que es capaz de manipular y centrar la actividad en ella. Bueno, eso es una observación que es común en la práctica clínica, que de alguna manera es el mantener el síntoma sea una estrategia para obtener atención y cuidado.
¿sí? Y que no es como que él goce de su estado, sino que lo encuentra funcional, porque algo en el contexto le sirve como refuerzo y perpetúa esa depresión. Entonces, aquí en la activación conductual, ¿qué diríamos de esto? Bueno, pues que la atención y cuidado que esta persona está recibiendo actúa como un reforzador positivo de la conducta depresiva. Entonces, a pesar de que efectivamente esta persona sienta malestar y que los síntomas de tristeza, de aislamiento, sean dolorosos e incómodos para él, la atención que le genera puede ser una de las pocas recompensas que la persona experimenta. Y esta dinámica también puede crear un círculo vicioso. Eso no solo ocurre con la depresión, ocurre también con muchos síntomas emocionales. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, lo primero es pensar que el tratamiento, que esto no es un elemento manipulador ni que lo haga desde la intencionalidad de seguir recibiendo la atención, sino que ese reforzamiento externo lo que hace es un mantenimiento del ciclo. Y eso Puedo ayudarte con eso. y hace menos probable que la persona se active y busque otro tipo de recompensa. Entonces aquí lo que tenemos que hacer con esta persona es identificar cómo su estado depresivo, a pesar del dolor, le proporciona un refuerzo, que es recibir atención. Y entonces vamos a enfocarnos en que la persona aprenda a obtener reforzadores de placer, de logro y de conexión a través de otras conductas en lugar de a través de sus síntomas. Y a partir de allí empezaremos a hacer este mismo registro y programación de actividades que le van a proporcionar un sentido y un logro. Por ejemplo, qué sé yo, realizar un pasatiempo, aprender una nueva habilidad. Y lo que va a hacer es enseñarle a la persona que puede generar otras emociones sin depender de la atención de estas personas que le están reforzando la atención a través de la depresión que siente. No sé si eso responde tu pregunta. Eliezer. Vemos que, en resumen, independientemente si lo que está haciendo es perpetuar el ciclo por atención o perpetuar el ciclo porque no sabe cómo salir de él o perpetuar el ciclo porque sigue manteniéndose en la inactividad, lo que va a buscar esta corriente terapéutica es empezar a pensar que el lugar para romper el ciclo es la actividad, enseñando a las personas o proponiendo que aprendan desde otro lugar a activarse en cosas que le generen logro o que le generen conexión o que le permitan reforzarse desde otro lugar. Bueno, y entonces estábamos hablando del registro y cómo el registro nos iba a servir al final como una herramienta para mostrarle a nuestro paciente Tom que cuando no hace nada, no hay sino ceros y unos en el cuadrito, pero que ese día que bajó las escaleras y olió el café en la cafetera, su nivel de agrado subió a 3 porque, uff, como que qué rico tomarse un café. Entonces, esa actividad que le sumó un punto a su estado de logro y a su estado de agrado, lo que nos va a decir es, mira, si hiciéramos otras actividades que nos generen agrado, pues no tendríamos ceros y unos, sino que poco a poco iríamos teniendo más números mayores en este registro. Y entonces cambiamos el principio 8. El principio 8 nos recuerda que la terapia no es una receta, ¿sí? Nos dice que es el análisis continuo. Entonces nos dice, bueno, para que esto funcione, lo que tenemos que hacer es un análisis conductual funcional continuo y constante para entender la relación entre los comportamientos y las consecuencias. Entonces, por ejemplo, en este análisis nos daríamos cuenta, como decía Eliezer, que ese mismo estado depresivo se ha mantenido porque se ha estado reforzando, pero también nos va a permitir hacer ese análisis de que lo que estamos haciendo en nuestras listas de actividades, habrá unas que sí nos elevan el nivel de logro y otras que pues que no. Entonces, en otras palabras,
nuestro trabajo no va a terminar cuando nuestro consultante hace una lista de actividades y hace una tablita para ponerle logro y agrado, sino que va a continuar mientras monitoreamos si estas actividades efectivamente están funcionando como reforzadoras. Y aquí pues es un proceso de observación, entonces nos vamos a poner nuestros lentes de detectives y vamos a empezar a identificar cuáles son los patrones que aparecen en este registro de actividades. Entonces no solo es buscar que el paciente haga muchas cosas, sino identificar qué cosas le suben esos niveles de logro y agrado. Entonces hablemos otra vez de Tom. Entonces le pusimos a llenar un registro. Y entonces resulta que cada que Tom hablaba por teléfono con la hermana, su nivel de agrado subía, pero cada que hablaba con el hermano, su nivel de agrado bajaba. Y que los días que posponía los correos del trabajo, su nivel de logro bajaba drásticamente. Pero los días que lograba aprender el computador y mirar la bandeja de entrada, subía. Entonces, lo que vamos a hacer es ese análisis conductual para ayudarlo a entender que la evitación, por ejemplo, del trabajo era gran parte de su malestar y que el no establecer límites con, por ejemplo, el hermano, que era que le bajaba el nivel de agrado, pues también está manteniendo esto, pero que al contrario, cuando podía llamar a su hermana, su nivel de agrado subía y que cuando abría la bandeja del correo electrónico también subía. Entonces vamos a empezar a comprender que la evitación era gran parte del malestar. Y entonces, por ejemplo, para Tom, esto, y generalmente para la mayoría de los pacientes, pues esto resulta revelador. No, suena algo así como yo nunca me imaginé que, que yo abriera la bandeja de entrada, pues iba a hacerme sentir mejor. Ni siquiera le encontraba relación. Entonces, cuando podemos mostrar esto, en lugar de encontrar la evitación en ese no valgo para nada, no soy capaz, pues vamos a encontrar que cuando nos centramos en no hacer esas actividades, vamos a lograr una consecuencia negativa en nuestros sentimientos. Vol- y volvemos a el siguiente principio, que es el principio número 9. Entonces, eh, en el principio número 9 vamos a encontrar el papel del terapeuta. Ustedes han visto que en todo esto hemos encontrado que el papel del terapeuta cumple un rol muy importante y pues en esta corriente terapéutica no es la excepción. Y le voy a responder a Imelda que me pregunta que si los principios se aplican en el orden presentado o tienen una lógica continua. Bueno, no necesariamente se aplican en un orden rígido, pero sí tienen una lógica en la que se presentan. La lógica es que los principios se van complementando entre sí y que se usan de manera interactiva a lo largo de la terapia. Si hay unos elementos que son importantes y es que lo primero que tendríamos que empezar a hacer es a identificar eh, con nuestro paciente que la acción y la resistencia a esa acción tienen un enfoque en sus sentimientos. O sea, digamos como que sería la base de, que es el principio número 1, de la activación conductual. Y a partir de allí, pues tendríamos algo y es que la identificación de estos cambios también hace parte de esa lógica. Pues yo primero identifico que como que activarme sí me sirve, luego identifico como que me gusta y luego creo un plan. Pero eso no quiere decir que sigan una línea recta y que los tenga que usar así perfectamente alineados, sino que yo puedo girar y volver en ellos las veces que sea necesario, sobre todo porque en esta situación que es el abordaje de la depresión, encontramos que muchas veces me cruzo otra vez nuevamente con una barrera en la que definitivamente no quiero hacer nada. Entonces, a pesar de que ya tenga una estrategia y un plan y una guía de activación, pues pueda simplemente efectuarla. Entonces, en la práctica,
Sí podríamos comenzar como con los principios uno y 2 y saltar al 5 y luego al 8 y luego al 3, pero independientemente de cómo se mezclen, siempre vamos a fluir de manera adaptada a nuestro consultante. Entonces, a veces podremos fluir en línea recta, pero muchas veces tendremos que volver atrás para poder reevaluar esas actividades que, por ejemplo, parecían de logro, pero al final no. Cuando yo me dediqué a hacer mi registro, encontré que como que todo me seguía en 0 y 1. Entonces yo no digo, ah, no, esto no sirvió, cambiemos de enfoque terapéutico, sino que vamos a decir, ay, no, esto no sirvió, vamos a ver, volver atrás para ver qué no identificamos bien. Y entonces esto va a ser respondido un poco desde el rol que como el terapeuta vamos a cumplir. Y es que así como en todas las terapias contextuales que hemos visto, el rol del terapeuta es un papel activo. Entonces, en la activación conductual no estamos solo para escuchar y preguntar, sino que lo que vamos a tener es un rol más parecido al de un entrenador. No nos vamos a ir a hacer ejercicio con él, pero sí vamos a trabajar codo a codo para identificar las actividades, planificarlas y sobre todo para celebrar esos pequeños logros. Entonces, no vamos a ser el experto que todo lo sabe y que todo lo escucha, sino que nos vamos a convertir en ese detective que ayuda a identificar qué podemos hacer. Y esto, al igual que todas las terapias de esta corriente, pues va a cambiar la dinámica del consultorio, porque en lugar de que nuestro paciente se va a sentir juzgado por la inactividad, lo que va a hacer es promover una sensación de compañía en esos primeros pasos. Entonces, eso de tú no estás haciendo nada, vamos a sentarnos a ver qué funciona, pues cambia la perspectiva de acción. Entonces, volvamos a Tom. ¿Qué tienes para hacer? No, nada. ¿Será que quieres salir a la calle? No, nada. Pero entonces yo en lugar de decirle, no, nada, hay que salir a la calle porque es que esto de activarse es importante, vaya a darle una vuelta a la cuadra. Entonces, si yo conecto con él y me vuelvo más ese detective entrenador, pues entonces empiezo, vamos a ver cuál es el paso más pequeño que podemos reconectar con esa actividad de agrado que tenías, que era salir al parque. Entonces, yo no lo voy a mandar al parque. Vamos a buscar el pequeño paso. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el pequeño paso que había dado Tom? Bajar las escaleras. Y vamos a celebrar con Tom cada que baje las escaleras. Y cuando ya efectivamente le empieza a bajar el nivel de agrado, a bajar las escaleras, bueno, Tom, ¿cuál será el siguiente paso más pequeño que podemos dar hoy para reconectarte con esa actividad de agrado para ti, que era salir al parque? No, pues yo creo que mirar por la ventana. Entonces, vamos entonces a mirar por la ventana por 5 minutos y vamos a puntuar en logro y en agrado cómo se siente esa actividad. Entonces aquí el papel del terapeuta va a ser más de investigador y por eso decíamos que de entrenador, de ese que le dice, sí, ya lo hizo, bueno, vamos, ¿y ahora qué hacemos después? Y va a promover de manera activa ese reforzamiento a la activación del consultante. Y entonces vamos al principio 10 que nos dice que la activación nos va a servir también para abordar los pensamientos rumiantes y otros comportamientos que son evitativos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, muchos de nuestros consultantes están como en ese bucle de la depresión, con una nube aquí gigante como la que tenía Tom, en nuestros pensamientos negativos, se sienten mal y todo el tiempo rumian y ruedan sobre su malestar, lo que se convierte en la forma de evitar. Entonces aquí no vamos a debatir los pensamientos, vamos a romper el ciclo conductual. Y la estrategia es muy sencilla. Entonces, en lugar de tratar de convencer al paciente que su pensamiento es irracional y decirle, a ver, vamos a escribir este pensamiento irracional y vamos a rebatir por qué es irracional, qué pruebas tienes que es irracional, vamos a hacer preguntas socráticas sobre este pensamiento irracional, como lo haríamos desde otros lugares, le vamos a decir, ok, yo noto que tu mente está muy ocupada.
Y vamos a reconocer esos pensamientos y cuando aparezcan lo vamos a interrumpir con una acción. ¿Qué tal si llevas horas pensando en lo triste que te sientes y esa idea te agobia, pero justo en ese momento tienes la actividad programada, ir a sentarte al balcón por 5 minutos a la ventana? Entonces, la acción no va a eliminar la rumiación de golpe, pero lo que va a hacer aquí es interrumpirla. Le va a dar a la mente algo más que hacer que rumiar los pensamientos. Y entonces lo que hacemos, por ejemplo, una estrategia que utilizo yo mucho es programar la rumiación. Entonces, eso suena algo así como yo le digo a mi paciente, vamos a hacer pomodoros de rumiación. ¿Alguien sabe qué es un pomodoro? Sí, sí, no es una estrategia psicológica, sino que creo que es de la gestión empresarial. De trabajar 20 minutos y descansar 5, de trabajar 20 minutos y trabajar 5. Entonces aquí podemos utilizar esa misma estrategia de programar la rumiación. Entonces le vamos a decir al paciente, listo, cuando te sientas abrumado por estos pensamientos, no los pelees. Simplemente los escribes y les dices, espérese un momentico, que a las 4 de la tarde yo en esta lista de tareas que voy a hacer, tengo 15 minutos para rumiar. En este momento estoy mirando 5 minutos por la ventana. Pero usted efectivamente a las 4 de la tarde le va a dar lugar a esa rumiación, porque es que esa era la actividad que estaba usted planteando. Entonces, allí ocurren dos cosas. Lo primero es que se acuerdan que yo siempre les he dicho que esa rumiación es como un niño de 2 años que grita, 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 y uno, no, no lo escucho, no, yo no lo escucho, no, pues yo no lo escucho. Entonces aquí le estamos diciendo, yo no lo voy a atender en este momento. Mira, te voy a poner la mano aquí y cuando yo termine de hacer lo que estoy haciendo, te voy a atender. Pero si usted no lo atiende, cuando termine lo que está haciendo, el niño de 2 años va a escalar en su conducta de pedir atención. Si usted lo atiende, va a cesar porque supo que usted, por ejemplo, estaba en este momento llamando por teléfono y que no lo puede atender y al final usted colgó el teléfono y lo llamó. Entonces, asimismo, usted va a programar la rumiación. Usted le va a decir en este momento, estoy asomado a la ventana 5 minutos y tengo tiempo para pensar en lo muy triste que me siento a las 4 de la tarde. Entonces puede que sucedan dos cosas a las 4 de la tarde, que el pensamiento se haya ido o que el pensamiento esté con más intensidad. Si el pensamiento se ha ido, usted igual tiene 15 minutos para pensar en su rumiación. Y esto le va a dar una pantalla más amplia de observación de su síntoma. Si no ocurrió eso, sino lo contrario, que su pensamiento estaba ahí esperando, escapándose entre las horas para seguir en su mente girando, pues entonces usted allí hace atención plena de su pensamiento esos 15 minutos. Y esos serían los 10 principios de la activación conductual. Quiero saber si alguien tiene alguna duda de estos principios que nos plantea la activación conductual para resolverlos o dar paso ya a cómo se hace. Bueno, entonces vamos a tomarnos un momento para recordar a Tom y vamos a aplicar lo que hemos discutido. Entonces ustedes ahora son los terapeutas de Tom. Entonces, con lo que les he contado de Tom, ¿qué tal si me cuentan dos comportamientos de evitación que tenga Tom que a largo plazo pues generen una afectación en su vida? Por ejemplo, había un comportamiento de Tom que estaba muy depresivo con su nube negrita arriba y era que él no le respondía los mensajes a nadie. Entonces, esto es un comportamiento de evitación. ¿Qué consecuencia tiene a largo plazo? Pues esto está deteriorando las relaciones sociales de Tom y aumenta su aislamiento y además aumenta su sensación de soledad. Entonces la idea es que Tom pueda ver que esa inactividad, incluso en la forma más sutil,
mantiene ese ciclo de la depresión. ¿Qué otro comportamiento creen ustedes que podría tener Tom que está evitando en este momento su sensación de malestar, pero que a largo plazo tiene una consecuencia más grande? Por ejemplo, Imelda decía que dormir mucho. Sí, en efecto, ese ocio pasivo es un comportamiento de evitación, porque lo que hace es que sí, pausa, le da pausa al malestar, pero la consecuencia a largo plazo, pues es que hay un deterioro de la salud física, que hay un deterioro en el desarrollo de actividades. Entonces sí, ese podría ser otro comportamiento de evitación que tiene Tom. Entonces, por ejemplo, Tom puede tener otro comportamiento de evitación. Por ejemplo, no recibe a las personas en su casa cuando llegan a visitarlo, porque no, la verdad no se siente bien. Entonces, la consecuencia a largo plazo de esa conducta, de ese comportamiento evitativo, pues puede ser que va a confirmar ese pensamiento rumiante de que nadie se preocupa por él, que no le importa a nadie, que está solo en el mundo. Y como Tom pasa horas y horas sentado en el sofá, este es un comportamiento evitativo que a largo plazo está aumentando la fatiga de Tom y que promueve ese agotamiento mental y esa creencia es que no tengo energía para absolutamente nada. ¿Y se acuerdan que Tom tenía un comportamiento evitativo que todo el tiempo nos decía y era que no era capaz de hacer las cosas del trabajo? Por ejemplo, este comportamiento evitativo está aumentando el estrés de Tom y la sensación de fracaso, la pérdida de autoestima. Entonces, eh, está evitando pues unos elementos que claramente le afectan todos esos reforzadores de logro que ahorita hablábamos. Y otro comportamiento de evitación, por ejemplo, es que no, la verdad es como que no le dan ni ganas de bañarse. No sé si les ha pasado con sus pacientes con conductas depresivas que empiezan a dejar de hacer actividades de autocuidado, como bañarse, como peinarse, como comer en los horarios regulares. Por ejemplo, a Imelda le pasa que solo hacen un tiempo de comida. Y entonces esto sí evita la actividad y se siente en efecto un alivio momentáneo del tener que hacer algo, pero pues tiene una consecuencia a largo plazo que es el deterioro de la salud física. Entonces, como ya estamos identificando estos comportamientos de evitación en Tom y los estamos amarrando a las consecuencias que tiene, lo que vamos a hacer con Tom es mostrarle cómo esas pequeñas inacciones que está haciendo, por más que parece que las hace, que no las hace porque no tenga ganas o que incluso parecen útil, pues son la fuerza que están soportando esa depresión. Entonces, como que estuviéramos una deuda con intereses y cada que hago una inacción, me sube un poquito más el interés. Entonces, cada vez que Tony evita al amigo, pues pospone la tarea, se siente aliviado, pero al final del día se siente súper solo y se siente súper culpable porque no interactuó con otro. Entonces, con esto, con este mapeo en mente de las inacciones de Tom, ¿se acuerda que cuando decíamos, bueno, y entonces, ¿qué le pregunto? Si no le pregunto cómo se siente, ¿qué le pregunto? Pues le preguntamos qué has dejado de hacer. Entonces, cuando tenemos este mapa en la mente, ya podemos tener una herramienta de monitoreo para el registro de actividades que nos va a permitir, junto con Tom, encontrar la evidencia tangible de que las pequeñas acciones van a modificar su emoción. Dice Eliezer que si esta actividad conductual se debe realizar con el consentimiento lógico que permitirá el hecho de la terapia, pero si el estado ilógico es más incómodo que la información que lo atormenta. Bueno, aquí hay algo fundamental y es que
no simplemente se basa en el consentimiento lógico del paciente, la colaboración del paciente hacia el hacer, sino en empezar a trabajar en la aceptación gradual. Entonces, ¿se acuerdan que en estas terapias contextuales la aceptación hace una gran aparición en el lugar? Y es que vamos a empezar a identificar que la experiencia es incómoda, que la experiencia, el malestar es real, pero que aunque sea incómodo, el cambio en el comportamiento es lo que nos va a aportar un alivio real. Entonces aquí, esa pregunta lo que dice, bueno, es que en mi consultante puede haber un conflicto entre la lógica y la emoción. Yo puedo hacerle 1000 mapas y podemos comprender juntos que lógicamente tiene que moverse, pero su estado emocional, la verdad es que le impide hacerlo. Y sí, claramente es algo que se presenta muy frecuentemente en la depresión. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, lo primero, no pedirle al paciente que se sienta bien bajando la escalera. Al contrario, vamos a trabajar en reconocer que puede generar mucho malestar bajar la escalera. Pero como estamos trabajando en explicar que la evitación de la incomodidad es lo que perpetúa la depresión, entonces estamos identificando que l- Tom se queda en la cama para evitar su ansiedad o tristeza. Y a corto plazo le funciona, pues se queda dormido y se desconecta de la sensación. Entonces lo que vamos a empezar es a trabajar esa aceptación del malestar que se siente pararse de la cama y promover que se realicen esas actividades en pequeña escala a pesar de que se sientan muy mal. ¿Por qué? Porque lo que va a movilizar el sentimiento es la acción. Entonces, no necesitamos que el paciente se sienta motivado para salir a caminar. Más bien, lo que necesitamos es que camine para que se sienta motivado. Entonces, la lógica es que vamos a bajar la escala, no le vamos a pedir que recorra la media maratón y vamos a empezar a identificar que esa pequeña cosita, a pesar de que creímos que se iba a sentir muy mal y que nos genera muchísimo malestar, nos genera un refuerzo positivo del entorno. Y entonces lo que hacemos para superar esa incomodidad es la gradualidad. Entonces, vamos a caminar 10 minutos. No le vamos a pedir que organice toda la casa, sino que tienda la cama. Entonces, vamos a empezar con pasos tan pequeños, que sean casi que imposibles de decir, uy, no, pero es que eso tan fácil que me puso el psico no tiene sentido. Y uno le dice, dale, inténtalo, tiende la cama y me cuentas cómo se siente. No, no, dale, no tiendas la cama, cambia la funda de la almohada. Entonces, y al completarlos, pues van a generar un sentido de autoeficacia y van a generar un pequeño refuerzo positivo. Entonces aquí no vamos a esperar un consentimiento lógico, perfecto y una motivación para que la persona decida activarse. Vamos a trabajar con la incomodidad y con la irracionalidad del estado depresivo de no querer hacer nada porque no hay validez en los actos. Y lo que vamos a hacer es que es identificar con el paciente que aunque esa acción sea muy incómoda, es la que nos está permitiendo romper el ciclo de la depresión y lo que vamos a hacer es bajarla a escalas muy pequeñas. Entonces va a ser un proceso gradual donde la persona a través de la experiencia, y por eso es tan importante el registro de actividades que ahora les voy a mostrar, va a como a contrastar que el cambio del comportamiento es más poderoso que el sentimiento de malestar que le genera la idea de empezar a tender la cama. Y acá está ese registro. ¿Se acuerdan que yo les dije que era más sencillo de lo que uno se imaginaba? Este registro nos permite hacer visible al paciente lo que está invisible. Nos ayuda a romper con la rumiación. Entonces, lo que uno hace con el paciente es identificar algunas actividades claves. No tiene que llenar todas las actividades que están allí,
¿Para qué? Para que cuando él nos diga es que yo me siento mal todo el tiempo. Entonces yo le digo, bueno, vamos a mirar los datos. Mira, el lunes caminaste 5 minutos y tu nivel de logro subió a 7 y tu nivel de agrado subió a 6. Pero mira, a las 8 te quedaste sentado en la cama y no hiciste nada. Y tu nivel de logro bajó a 0 y tu nivel de agrado bajó a 2. Entonces, este registro que al principio va a ser normalmente un reflejo de inactividad, se va a ver con una actividad, dos actividades y con muchos ceros y unos. Al empezar a generar reforzador porque el agrado sube y el logro sube, va a mostrarle la relación directa entre lo que hacía y su estado de ánimo. Y entonces, para poder manifestar esto en actos, vamos a mapear esa activación de Tom. O sea, ¿qué hacemos con esta información que tenemos? Y entonces aquí llega una técnica que se llama la planificación SMART. El método SMART no hace tampoco parte de la psicología originalmente. Es un acrónimo que probablemente han escuchado muchísimo porque es una estrategia de la planificación estratégica. Es de la gestión empresarial. Y aunque nació por allá en el mundo de los negocios, pues sus principios se ajustan perfectamente a la psicología y sobre todo a la psicología conductual. Entonces, como para la activación conductual lo importante es la acción, pues lo que necesitamos es volver esas acciones mirarlas desde el método SMART. O sea, necesitamos que sean específicas y medibles. Entonces, estos dos primeros elementos están directamente relacionados con la activación conductual y es el comportamiento tiene que ser observable y tiene que ser clara. Entonces, en lugar de ponerle en este mapa de actividades 10 de la mañana sentirse menos triste, por ejemplo, lo que vamos a pensar es que puede ser específico y medible a las 10 de la mañana. Entonces le vamos a decir, vamos a pensar en acciones específicas que podamos medir. Por ejemplo, asomarnos a la ventana 5 minutos. Y esto nos permite usar ese registro de actividades de una manera clara. Entonces, el otro lugar es que tiene que ser algo atractivo. Entonces, es una meta alcanzable. No es que, y aquí me uno a lo que hablábamos ahorita con Elías, yo no lo voy a poner a cambiar el mundo, sino que como necesito que esa meta sea atractiva y alcanzable para que no sienta esa abrumadora sensación de fracaso, entonces yo voy a empezar con una tarea pequeña. Entonces, si mi meta al final es que él corra la media maratón, pues yo le digo, bueno, entonces vamos a hacer 10 de la mañana, bueno, 10 de la mañana se me asolea mucho, 8 de la mañana, caminar 5 minutos. Entonces vamos a empezar a hacer esas metas atractivas, y ahí me faltó una, atractivas y alcanzables, para que puedan reforzarse de manera positiva. Y el otro elemento es que sean realistas, que le permitan acercarse a sus valores, o sea, realistas en dirección a lo que para él importa. Por eso se acuerda que hicimos una lista de cuáles eran las acciones que traían un significado más allá de ser la tarea de moverse y ya. Entonces aquí en el método SMART pues vamos a recordar que esas acciones deben ser realistas para ellos. Y la T significa tiempo. Y es que este tiempo nos va a permitir combatir eso que decía ahorita Eliezer, el sentimiento de no, de incapacidad, de procrastinación, y es que le vamos a fijar una hora y una fecha. Entonces, hoy a las 4 de la tarde vamos a asomarnos a la ventana 5 minutos. Entonces, una directriz clara le permite al paciente tomar el control, saber que a las 4 le suena la alarma, ay, no, me tengo que parar a mirar la ventana. Entonces, en el caso de Tom, que se sentía muy inquieto por no poder cumplir con su trabajo, entonces la meta era tan grande cumplir con el trabajo, o sea, eso se oye inmenso. Entonces aquí la vamos a aterrizar a una meta más chiquita, o sea, yo no necesito cumplir con el trabajo ya. Y la vamos a aterrizar a este método SMART.
Entonces, vamos a hacer que sea específica. Voy a abrir el archivo Los Niños Felices y va a ser medible y voy a leer el archivo por 5 minutos y luego va a ser atractiva y alcanzable para poder entregar el trabajo y no ser despedido. Y lo conecto con su valor de responsabilidad. Y entonces va a ser realista y lo voy a hacer solo por 10 minutos. Y va a ser definido en el tiempo. Y lo voy a hacer hoy a las 10 de la mañana. Al hacer eso, le vamos a quitar todo el peso logístico y emocional a la tarea. Organizamos esta estrategia en consulta y entonces no le vamos a pedir que sienta motivación, ni siquiera que se sienta bien. Le vamos a dar una instrucción directiva para que su mente no tenga oportunidad de generar tantas barreras que si tuviera simplemente la tarea de terminar el proyecto. Y entonces, como esta meta es así más chiquitiquitica, lo que va a hacer es que se pueda reforzar más fácilmente, porque encontrar que pude leer el archivo 10 minutos es mucho más reforzante que encontrar que el proyecto de la oficina sigue sin terminar. Entonces, esas pequeñas victorias van a demostrarle a Tom que las acciones chiquiticas van a ser reforzadoras. Y entonces hemos encontrado que muy chévere esto, pero ¿qué pasa cuando nuestro paciente empieza, ay, no? Entonces, ¿cómo disolvemos esos obstáculos que nos presentan nuestro paciente, sobre todo en estas sintomatologías depresivas? Entonces, bueno, mi paciente no tiene ganas. Y esto lo que es como la forma de mostrarnos que el círculo de la depresión que estábamos, pues responde. Entonces allí es fundamental validar el sentimiento. O sea, es completamente normal que uno tenga ganas. O sea, llevas inactivo X cantidad de meses sintiéndote deprimido y triste, pues es esperado que no tengas ganas. Y nos devolvemos por allá al principio 4 y le decimos, ¿se acuerda que el cambio viene de afuera hacia adentro? Y le contamos nuestra metáfora del carro que empujamos. ¿Qué tal si no esperamos a que te den ganas y actúes a pesar de no tenerlas? Porque si esperas las ganas, nos puede pasar como el que espera a que el carro se mueva cuando se le varó por gasolina. Tenemos que empezar a hacer pequeñas acciones porque la única forma de que las ganas regresen es activándote aunque sea un poco. Y por eso lo metemos así chiquitiquitiquitico a qué es la cosa más chiquita que puedes hacer para poder echarle gasolina al carro. No, pues que mirar en el celular dónde es la gasolinera más cercana. Dale. Y entonces la segunda frase que está aquí escrita, no, es que mire, yo ya, la verdad, yo lo intenté. A mí me dijeron que era importante moverme y yo lo intenté, pero eso no funcionó. Normalmente la respuesta a esto suele indicar que la meta que nos planteamos aquí es muy grande, que esa meta es tan grande que lo que está es buscando un cambio radical e inmediato. La meta es yo no quiero sentirme triste. Pues, ¿qué meta tan grande? Venga, pongamos las metas chiquitas. Entonces yo valido el esfuerzo y le digo, vale, es valiente que lo hayas intentado. Revisemos a ver qué fue lo que no pasó. Yo creo que era una meta muy grande, tal vez querías un cambio inmediato y empezamos entonces a fraccionar eso que ya intentó y no funcionó en pequeñas micro tareas para hacerlas desde nuestro método SMART y que puedan ser más reforzadoras que la meta gigante que se prometió cuando lo intentó, que era no, mañana no me voy a sentir triste. Y ante esta otra que se me ocurre del no sé qué hacer, hablamos un poco de esa falta de dirección. No tienes que saber qué hacer. Para eso estamos aquí. Vamos a construir un plan juntos de cómo vamos a hacer algo, de qué podemos hacer. Y empecemos por las cosas más insignificantes en las que te sientes capaz y las ponemos en tu lista. Por ejemplo, algo que pudiste hacer es que estás aquí hoy. Vamos a ponerla en la lista. Entonces nos vamos aquí, ir a terapia.
3 de la tarde. Y entonces empezamos a encontrar que sí está haciendo cosas, pero que no son tan reforzantes porque no las está identificando. Entonces, normalmente, yo siempre le digo, yo no te estoy pidiendo que escales el Monte Everest, sino que busquemos el paso más pequeño que se te ocurra para levantarte de la cama. Y si me da un paso muy grande, no, pues pararme ya no yo, nos vamos a buscar uno más chiquito para poder que nuestras tareas sean reforzantes. Y entonces, eh, lo que vamos a encontrar es que la activación conductual no le pide al paciente que sienta diferente, sino que actúe diferente y que empiece acciones muy pequeñas, por más pequeñas que sean, y eso va a empezar a romper el ciclo de inactividad. Y esto nos lleva a un punto crucial que conecta con todas las terapias contextuales que hemos observado, y es que no tenemos que intentar combatir el malestar, sino que tenemos que hacer algo con el malestar así siga presente. Y en este caso, pues la respuesta es activarse. Y pues nada, este es nuestro mapa de objetivos. Les voy a compartir la encuesta de satisfacción de la clase de hoy para que me cuenten si sienten que pudimos dar cumplimientos a ellos. Y entonces, bueno, también les cuento que también en el material para la sesión, pues tenemos una guía específica de este tema. Y pues nada, que con esto hemos llegado al final de esta mirada del ciclo de terapias contextuales. Espero que más que una serie de herramientas que vimos de manera aleatoria, pues se lleven una nueva forma de ver la relación entre el malestar emocional, el comportamiento humano y el bienestar, y que nos pensemos estas terapias como un kit de herramientas que se articulan entre ellas para aportar al proceso de un otro. Entonces, la activación conductual, la que vimos hoy, es la base que nos recuerda que la acción, por más chiquita que sea, es motor de cambio. La DBT, que es la terapia dialéctica conductual, nos va a recordar la importancia del balance entre aceptar lo que no se puede cambiar, aceptar nuestra realidad de manera radical, y que desde allí podemos cambiar elementos de lo que somos y lo queremos ser, que queremos ser. La terapia analítica funcional nos va a recordar que la terapia y que este mismo lugar es un laboratorio de cambio y que es como un espejo que nos va a permitir encontrar que sí es posible relacionarnos de manera diferente con los otros. Y la terapia de aceptación y compromiso, que fue la primera que trabajamos, es como un mapa de referencia gigante que nos enseña a conectar con los valores, que es lo que tenemos más allá de la activación, más allá del equilibrio, que nos van a ayudar a aceptar el dolor como parte de la vida, pero como que hay otro elemento que nos va a impulsar a hacer acciones que son las que realmente importan. Y que para la terapia ninguna herramienta por sí sola es funcional, sino que lo más importante es la integración flexible, y que combinarlas y utilizarlas va a responder a cada paciente y a cada proceso. Me gustaría que me regalaran una palabra en el chat de qué experiencia o qué englobo genera este recorrido que hicimos por las terapias contextuales. No sé si por ahí está Rosa. Rosa. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por permitirme hacer parte de un poquito de sus vidas en estos días. Espero que les haya gustado este espacio y que les haya aportado a sus vidas y a sus quehaceres profesionales. La próxima semana vamos a hacer un taller de primeros auxilios psicológicos. También están súper invitados a que se vinculen.